Conducción estacionaria con generación de calor. A hablar acerca de la ecuación de transferencia para estos casos, algunas aplicaciones, veremos unos ejemplos. La ecuación de transferencia para los casos en los que hay generación de calor. Vemos que el calor que ingresa hacia el elemento que estamos analizando, más la tasa de generación de calor dentro de ese elemento, va a ser igual a la tasa de conducción de calor fuera del elemento más la tasa de almacenamiento. Vamos a ver qué pasa en estos casos, donde alfa es la difusividad térmica. Vemos aquí claramente que es igual a la conductividad térmica sobre ρ C sub P. Entonces, el alfa tiene que ver con la velocidad a la cual la sustancia o eso que estamos analizando cambia ante un cambio de temperatura. Sus unidades van a ser metros cuadrados sobre segundo. Es como similar a la viscosidad cinemática en las unidades. Y por eso el número de Prandtl es la relación de los dos, difusividad térmica sobre difusividad de cantidad de movimiento. Pero aquí eso aplicaría para el caso en el que haya un cambio con el tiempo, porque ahí ya no serían condiciones estacionarias. Vemos entonces la variación de temperatura en la dirección X, la segunda derivada, más el calor generado con respecto a la conductividad térmica del material es igual a la variación, a la tasa de almacenamiento de energía del sistema. De calor, la generación de calor, es igual al flujo de energía por unidad de volumen, porque el calor es una cantidad volumétrica. Entonces aquí el flujo de energía generada dentro del objeto, dentro de esa unidad que estamos tomando como referencia, sobre el volumen de esa unidad. Por ejemplo, cuando nos dicen aquí, en este caso, un calentador con una resistencia de 2 kilowatts, o sea, tiene esa potencia eléctrica, 2 kilowatts, y nos dan la conductividad de esa resistencia, el material. Tiene un diámetro de 4 milímetros y una longitud de 0,5 metros, es decir, 50 centímetros. Hay el calor generado por unidad de volumen. ¿Listo? Entonces, calor generado va a ser esa energía generada, que es la potencia que está fluyendo allí por el alambre, por esa resistencia, 2000 watts, sobre el área por la longitud. Ese vendría a ser el volumen de un cilindro. El área es la tapa por la longitud. Aquí en este caso, pi por r cuadrado por L, y nos da este valor de calor generado volumétricamente. 3,18 por 10 a la 8 watts sobre metro cúbico. Vamos a ver unos casos particulares de la aplicación de esta ecuación. En el estado estacionario tenemos la ecuación y este término se cancela, ¿no? Lo tenemos claro que aquí se cancela el término de la derecha, entonces nos queda esta expresión, la segunda derivada de la temperatura con respecto a la dirección X, más el calor generado sobre la conductividad. Esto se puede representar en forma dimensional. Así, donde tenemos θ de la temperatura dimensional, que es una temperatura actual sobre la temperatura de referencia, y así sucesivamente. Esto se aplicará más adelante cuando lleguemos a conducción transitoria. Por ahora, en este tema, no. En esta pared plana, con generación en el interior, en el centro, hacia las paredes, ¿sí? Podemos ver en estado estacionario también, obviamente, que el perfil de temperatura, desarrollando la ecuación diferencial, es igual al Q generado, el calor generado, sobre 2K por la distancia X, en el eje X lo vemos allí, al cuadrado más dos constantes de integración, porque es una ecuación de segundo grado, diferencial de segundo grado. Entonces,
el origen del sistema de coordenadas es el centro de la pared plana. Vamos a tener menos L a la dirección izquierda y más L a la derecha. En menos L podemos tener T1 y en más L T2. O pueden ser iguales. O sea, se dan dos casos. Aquí está la ecuación, como vemos, de segundo orden. Por eso, pues, hay que resolverla de esta manera, con dos constantes de integración, C1 y C2. Ahora la cuestión es hallar esas constantes, ¿no? Cómo colocar las condiciones de frontera para poder hallar esas dos constantes. Entonces, cuando vamos a ver dos casos, cuando las dos temperaturas son iguales y ponemos un valor TS. Primera condición de frontera. En X igual a L, T igual a TS. Y en X igual a menos L, T igual a TS. De manera que las dos ecuaciones son muy similares, lo único que cambia es el signo del C1. Se pueden sumar para despejar C2 y restar para despejar C1 y luego se reemplaza y nos queda esta expresión. El perfil de temperatura o la variación de temperatura en la dirección X es igual a Q al cuadrado por L al cuadrado, el ancho, sobre 2K por esta relación de 1 menos X2 sobre L2 más TS. Esto es cuando las dos temperaturas son iguales. La expresión es un poco más compleja cuando las dos temperaturas son distintas, que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí las condiciones son las siguientes. En X igual a menos L, T igual a T1. En X igual a L, T igual a T2. Entonces, vemos cómo van a cambiar las expresiones. Y después de desarrollar de manera similar al caso anterior, obtenemos esta expresión más general. Aquí, si nosotros reemplazamos T2 igual a T1, se cancela este término, ¿sí? Y nos va a quedar, y aquí 2T1 sobre 2, queda T1. Nos va a quedar igual que la expresión anterior. O sea que esta expresión es más general cuando las temperaturas de las dos superficies son distintas. Y en cambio, el caso anterior es un caso particular de esta. Para el caso de las geometrías radiales como el cilindro que vemos acá, vamos a depender del radio, ¿no? En la transferencia de calor, suponiendo que la generación de calor esté aquí en el centro, en el eje central. Vamos a tener una temperatura en la superficie a la distancia R sub 0, pero la temperatura va a variar con el radio. A diferentes distancias pues va a haber valores distintos de la temperatura. Y en el centro, la variación de la temperatura con respecto al radio es igual a 0, porque ahí es donde encontramos la temperatura máxima. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y asumiendo estas situaciones y partiendo de la ecuación diferencial para una geometría cilíndrica en coordenadas radiales, aquí lo vemos, despejamos y resolvemos la integral y nos queda la temperatura en cualquier posición va a ser igual a la temperatura en la superficie menos, porque la temperatura en la superficie puede ser la mayor con respecto a otros valores, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que tener en cuenta la variación de R0 al cuadrado menos R al cuadrado, que R es la posición local y R0 es el radio externo. Entonces por eso nos queda esta expresión así. Aquí en el caso de una geometría esférica, donde el calor se distribuye desde el centro hacia la superficie de la esfera y más allá, a un ambiente que está a una temperatura infinita, una temperatura de los alrededores que llamamos. El volumen de una esfera, 4 tercios pi por R0 al cubo, el área superficial de la esfera, 4 pi por R0 al cuadrado. Entonces, asumiendo que queremos conocer la temperatura superficial, podemos querer conocer la temperatura de los alrededores o hallar el calor generado, pero las expresiones son las mismas. El flujo de calor es igual a ese calor generado volumétrico por el volumen, ¿sí? Y ese calor va a llegar a la superficie y va a ser igual al que se transfiera por convección de la superficie hacia los alrededores. Entonces tenemos el coeficiente por el área superficial de la esfera por la diferencia de temperaturas, suponiendo que la temperatura S es mayor que la T infinito, porque va el calor de adentro hacia afuera. Y reemplazando en la fórmula para la TS, despejando la TS, perdón, de aquí nos queda de esta manera. Y
reemplazando ahí en esa fórmula el volumen y el área, nos queda Ts igual al calor generado volumétrico por el radio exterior de la esfera, porque puede tener una carcasa, una coraza, y sobre 3 veces el coeficiente convectivo más la temperatura de los alrededores. De manera similar se puede hacer para la geometría cilíndrica o para una placa plana que tenga convección en la superficie. Entonces el calor generado va a transferirse hacia la superficie y de la superficie hacia los alrededores por convección. Bueno, brevemente vamos a hablar de unas aplicaciones que tiene estos casos de que estamos analizando donde haya generación de calor. Aquí hay unas resistencias eléctricas que pueden calentar un sistema, unas tuberías o un hogar, etcétera. Son de diferentes materiales, puede ser por ejemplo nicromo, aleaciones de níquel, cromo, hierro y otras, o solamente hierro, o unos materiales especiales, los que se utiliza por ejemplo para calefacción en los hogares como cerámicos. Este ya es un caso más complicado que es una conducción en este espiral. Entonces también vamos a tener algo de radiación. Esto se aplica, por ejemplo, en estufas o en planchas de calentamiento. Y aquí, planchas tradicionales, que es un caso típico de placas planas y con una resistencia en su interior y sirven de claro ejemplo de generación de calor, ¿sí? Desde el interior hacia la superficie. Listo, vamos a ver 3 ejemplos solucionados paso a paso, pero sin los resultados, solamente pues las ecuaciones para que ustedes reemplacen los valores y practiquen. En este primer ejemplo nos piden hallar la temperatura máxima en la pared, donde nos dan la conductividad del material, el espesor, que sería de x igual a 0 hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, toda la longitud sería 2L, pero esto no lo vamos a tener en cuenta. La conductividad, nos dan también el coeficiente de convección, la generación de calor uniforme en la pared y la temperatura ambiente. Esa sería T infinito. Entonces nos piden hallar Ts. Aplicando el caso de convección en la superficie, el caso especial, entonces vamos a tener que hay generación de calor y llega a la superficie y de ahí en adelante hay convección. ¿Listo? Entonces la ecuación para la temperatura en la superficie es el calor generado volumétrico por la longitud sobre el h, que sale de una manera similar a lo que se explicó para la esfera, más T infinito. Estos son los valores del calor generado, el espesor, pero aquí solamente tomamos desde el centro hacia una parte de la placa. Entonces por eso solamente es L sobre el coeficiente de convección más la temperatura de los alrededores. Se reemplazan los valores y ahí nos daría la T en la superficie, pero la temperatura máxima es en el centro del sólido, no en la superficie, sino en el centro del sólido, que es donde se está generando el calor hacia el resto del sólido y hacia los alrededores. Entonces nos queda Ts más delta T máxima, donde la delta T máxima es el calor generado por L al cuadrado sobre 2K, que sale derivando, igualando a 0, el calor. Y se reemplaza entonces el valor de Ts que nos dio en el paso anterior y el valor del calor generado sobre L al cuadrado por L al cuadrado sobre 2K. En este caso, tenemos una corriente que fluye por un hilo conductor, nos dan la longitud, el diámetro, nos dicen que va a calentarse para permitir la ebullición del agua a condiciones de presión atmosférica normal.
Es decir, el punto de ebullición será 100 grados y el coeficiente de convección aproximadamente 5000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Cuánta potencia debe suministrarse al hilo para que la temperatura en la superficie, en ese hilo conductor, sea 114 grados Celsius? Es decir, que va a haber una diferencia de 14 grados entre el hilo y el agua. Este caso es mucho más sencillo que el anterior, solamente se calcula el área superficial del hilo, es el área de un cilindro, entonces es pi por d por la longitud, y luego se aplica la ley de enfriamiento de Newton por convección y tenemos, reemplazando los datos, con la diferencia de temperatura, el H y el área que hayamos calculado, el flujo de calor que requerimos. Eso es todo. Esa sería la potencia que se transmitiría por el alambre. En este último ejemplo tenemos el caso de un alambre conductor que se aísla con un material de menor conductividad, obviamente un aislante, nos dan el espesor del aislante, nos dan la longitud de ambos materiales. Bueno, no lo dicen la longitud, pero se puede asumir un dato. Nos dan el radio del conductor con su conductividad, con su resistencia por unidad de longitud. Nos dicen la temperatura de los alrededores, el coeficiente de convección y la máxima temperatura que puede soportar ese aislante para no dañarse, que esos polímeros en ocasiones se pueden dañar, en muchas ocasiones, por el uso a altas temperaturas. Tienen una máxima temperatura, entonces de ahí, pues nos preguntan cuál será la máxima corriente que se puede hacer pasar por el alambre para que la temperatura del aislante no supere ese valor de 170 grados Celsius. Entonces, primero es calcular la resistencia por conducción en el sistema alambre más aislante. Entonces tenemos la R2 va a ser el espesor del aislante más el diámetro dividido en 2 del conductor. Y aquí se toma en cuenta la K del aislante. Entonces, aplicando la fórmula de resistencia por conducción, se obtiene el valor. Luego, para convección en la superficie, que es 1 sobre H por A, donde el área es el área lateral, el área superficial de ese cilindro, entonces ya se toma en cuenta es el radio 2. Entonces se suman las resistencias por conducción y por convección. Luego se hace la diferencia de temperaturas máxima entre la superficie y los alrededores. Luego se halla la potencia eléctrica dividiendo esa delta de T máxima entre la resistencia total, que es la suma de esas dos resistencias. Y finalmente, por definición de potencia eléctrica, teniendo cuidado de las unidades, se despeja la corriente eléctrica, que sería igual a la raíz de la potencia, que es la misma máxima, la misma eléctrica, sobre la resistencia total. Y eso nos da en amperios. Esta es la bibliografía que se utilizó para este tema. El libro de Transferencia de Calor y Masa de Fundamentos y Aplicaciones, cuarta edición de Sengel y Gahar, capítulo 2. Muchas gracias, hasta luego.